Hare Krishna. Hare Krishna, Mataji, Urmila Devidasi, Hare Krishna. I'm Hare Prema Krishna. Rupa Madhavadas, Hare Krishna. Madhavas, and my wife Prema Rupini Madhavi. Hare Krishna. So we accept the service for help you in this with Maha Premada that she asked us. So anything that you need, please let us know. I will be here just for service, for serve you. Okay, thank you. Okay, can we begin? Yes, please. And are we doing a Spanish translation? Yes, there is Maha Premada. You are there. You can unmute your mic, Maha Premada. And unmute your mic. Here you are. Can you hear me? ¿Usted me puede escuchar? Tiene su micrófono silenciado, madre. Debe habilitar su micrófono. Desde ahí, apriete donde unmute. Es Madre Mahalakshmi, no Maha Premada. Ah, perdón. Ya. No, yo estaba hablando con la otra, con Maha. Otra Maja. Otra Maha. Hare Okay. Krishna. Hare Bien, Krishna. me gustaría presentar a su gracia Urmila Devidasi, que pues Urmila Devidasi ha estado practicando la conciencia de Krishna desde que conoció el movimiento en el año 1972. En 1973 recibió iniciación de Srila Prabhupada y ha estado desde entonces dedicada a servir el ISKCON, la Sociedad Internacional para la Conciencia de Krishna. Desde finales de los años 70 comenzó a centrar su atención en la educación y dedicó 25 años de su vida a formar niños y jóvenes. En 1982, junto con su esposo, fundó una escuela de primaria de la que fue directora durante 8 años y en 1990 abrieron otra escuela en North Carolina, en la cual ofreció sus servicios como directora durante 10 años más. Es autora de varios libros y de docenas de artículos sobre espiritualidad, educación y liderazgo. Para aquellos devotos que están involucrados en la educación de niños y jóvenes, Urmila Devi compiló una guía educativa para ISKCON, el cual coordina el desarrollo académico consciente de Krishna para estudiantes de primaria y secundaria. 2 de sus libros los tenemos traducidos al español, uno más pequeñito que es acerca de cómo evitar las ofensas al canto del santo nombre, se titula El gran mantra para la meditación mística, abriendo el loto de la buena fortuna, y el último que ha editado es una novela que nos lleva desde el comienzo de la búsqueda espiritual hasta el amor puro por Krishna en Vrindavan y se titula En busca de la esencia. Además también tenemos en español un manual para escuelas de niños entre los 3 y 8 años titulado Adoración Colectiva. Durante los últimos 6 años ha estado dirigiendo el SAC, un grupo del que forma parte desde que se consolidó en el año 2002. El SAC es un comité asesor sástrico formado por un grupo de devotos mayores de ISKCON que aporta perspectiva filosófica, referencias y siddhanta para que las decisiones del GBC estén sólidamente fundadas y así ayudar a preservar su integridad. Los deberes del SAC es investigar el siddhanta de las escrituras sobre los asuntos que el GBC les ordena para aportarles asesoramiento filosófico y ellos permanecen al margen del proceso legislativo. En su juventud, antes de conocer a los devotos, participó en competiciones de oradores o conferenciantes y salió ganadora de la competición provincial. Posteriormente ganó también la competición regional e incluso llegó a la competición de oratoria nacional de los Estados Unidos. Urmila Devidasi tiene un doctorado en liderazgo y educación de la Universidad de Carolina del Norte y una maestría en administración de escuelas, y de la Universidad de Nueva York tiene una licenciatura en ciencias de la religión y educación. En el año 1996 ella y su marido tomaron la orden de vida de Vanaprastha y actualmente Urmila mantiene una estrecha relación con sus 3 hijos, 14 nietos y 2 bisnietos. Durante los últimos 20 años ha estado viajando por todo el mundo enseñando técnicas para el despertar espiritual basadas en las enseñanzas de su divina gracia Bhaktivedanta Swami Prabhupada. Are you finished with your very long introduction? Well, I think it's important because there are devotees who are teaching and it's
relevant. Okay. So are we going to do this piece? Yes. Okay. So it's May 31st, 2020, and this is in Argentina, yes? Sí. Okay. Yes. Yes. And we're going to be looking at obstacles and tests. If I want to serve Krishna, why are there difficulties in my life? El tema de hoy son obstáculos y pruebas. Y si quiero servir a Krishna, ¿por qué me encuentro con esos obstáculos en mi vida? So the way we're going to define these problems is something that seems to stop or seems to interfere with my practices of Krishna consciousness. La forma en que vamos a observar estos obstáculos puede parecer que interfieren con mis prácticas de la conciencia de Krishna. Of course, we can ask the question, is it possible for anything to stop devotional service? Por supuesto que podemos hacernos la pregunta si es posible de que haya algo que nos pueda obstaculizar el ofrecer servicio devocional. One of the definitions of pure devotional service is ahoitukiya pratyata, something that continues uninterrupted, without any personal motivation. La definición del servicio devocional es ahaituki apratihata, que quiere decir que puede continuar sin tener en cuenta cualquier obstáculo que se pueda presentar. So something that cannot be interrupted by anything else. Algo que no puede ser obstaculizado o interrumpido por ninguna otra cosa. So we could say that maybe we just don't have strong enough devotion. Podemos decir que a lo mejor no tenemos suficiente devoción fuerte. And if we had strong enough devotion, we wouldn't see anything as an obstacle. Porque si tuviéramos suficiente fuerza devocional, no veríamos nada como obstáculo. One time devotees asked Prabhupada, why is Maya so strong? Una vez los devotos le preguntaron a Prabhupada, ¿por qué Maya es tan fuerte? And Prabhupada said, no, your determination is not strong. Y Prabhupada dijo, no, lo que sucede es que tu determinación no es fuerte. But we see, even for the pure devotees, they appear to have obstacles. Pero vemos que incluso los devotos puros parece como si tuvieran obstáculos. And they appear to have tests in their devotional service. Y parece como si ante su vida de devoción tuvieran pruebas. We can think about when Srila Prabhupada's business failed. Podemos recordar cuando el negocio de Srila Prabhupada fracasó. Prabhupada had started that business to finance the preaching that his spiritual master wanted him to do. Prabhupada había comenzado ese negocio para financiar la prédica que su maestro espiritual le había pedido que hiciera. And when the business failed, he said that he was thinking, maybe Krishna was not pleased with me. Maybe I've made some mistake that this business has failed. Y cuando su negocio fracasó, pensó, bueno, a lo mejor Krishna no está contento conmigo, a lo mejor he hecho algo por lo cual no le ha gustado a Krishna y ahora ha fracasado. And then he said, then I was able to remember that verse where Krishna says, when I love the devotee, sometimes I take everything away. Y entonces recordó ese verso que dice Krishna, que cuando yo amo a mi devoto, se lo quito todo. And as we're going through today's class, we are going to also look at examples in the Shastra of people who have various obstacles and tests. Y a medida que va pasando la clase, vamos a ir observando los ejemplos de diferentes devotos que pasaron por diferentes pruebas y obstáculos. So let's think of some specific examples. Vamos a pensar en algunos ejemplos específicos. There could be diseases, physical diseases or mental diseases. Pueden haber enfermedades físicas o mentales. Many people have obstacles with their family. They have family who don't support their practice of Krishna consciousness. Muchas personas tienen problemas con su familia, que su familia no les apoyan en sus prácticas de la conciencia de Krishna. We may have some lack of resources. Maybe we don't have enough money even to go visit a temple. Puede que no tengamos suficientes recursos y es posible que no tengamos suficiente dinero para visitar el templo. Maybe we may have some occupation that makes it difficult for us to practice Krishna consciousness. Puede que tengamos alguna ocupación que nos haga difícil practicar la conciencia de Krishna. And I'm sure everybody has their own situations in life that seem to make their Krishna consciousness difficult.
Y cada uno puede tener sus propias situaciones en la vida que puede hacernos parecer que tenemos una situación difícil. So from the scripture, we can see three sources of these difficulties. De las escrituras podemos observar tres fuentes de esas dificultades. One can be our own attitudes, our own behaviors. Alguna puede ser nuestro propio comportamiento, nuestra propia actitud, A reaction to our own attitudes and behaviors. reacciones a nuestros propios actos y comportamiento. In other words, we are creating our own obstacles by what we are doing. En otras palabras, somos nosotros mismos los que estamos creando nuestros propios obstáculos. Another would be just the general material energy and the difficulties of being in the material energy. Otra fuente podría ser simplemente la energía material y las dificultades que presenta el hecho de estar en esta energía material. And sometimes it may be directly Krishna who's appearing to cause the obstacle. Y a veces incluso puede ser que aparezca que sea el mismo Krishna el que está causándonos estos obstáculos. That's how Srila Prabhupada understood the failure of his business. Srila Prabhupada understood the failure of his business to have been caused by Krishna. Srila Prabhupada dice que el fracaso de su negocio lo causó el mismo Krishna. Now, many people ask the question when there appears to be some impediment in my Krishna consciousness, is this something that I should accept as a test from Krishna of my determination to go through the difficulty, or is it an indication from Krishna that I should make a change? I should just accept this difficulty and make a change. A veces los devotos preguntan si la dificultad me la está poniendo Krishna. I lost something here, sorry. Okay, so let's say you're going down the road and there's some block in the road. Imagínate que estás caminando por la calle y hay una obstrucción en la calle o la carretera. Are you supposed to turn around and go another way? Se supone que tienes que dar la vuelta e irte por otra parte, Or are you supposed to get out of your car and remove the obstacle? o se supone que tienes que salir del coche y apartar el obstáculo. So this is the main question that devotees ask. Esa es la pregunta principal que hacen los devotos. When I come into some obstacle in my Krishna consciousness, Cuando me encuentro con un obstáculo en mi conciencia de Krishna, am I supposed to try to remove the obstacle? se supone que tengo que apartar el obstáculo. Is the obstacle just a test of my determination to go on with what I was already doing? El obstáculo es simplemente una prueba para demostrar la determinación que tengo en hacer lo que estoy haciendo. Or is this obstacle a message from Krishna that I should be doing something very different? O este obstáculo es un mensaje de Krishna que me muestra que en realidad tendría que estar haciendo algo muy diferente. So I have a very simple answer to that question. Yo tengo una respuesta muy simple a esa pregunta. And I think this is one of the most important questions to ask and answer when we have difficulties in our spiritual life. Y creo que esa es una de las respuestas más importantes cuando nos encontramos con dificultades en la vida espiritual. Is it possible for me to remove the obstacle and just keep on going in the same way I was already going? O sea, esta pregunta. ¿Es posible que yo puedo retirar ese obstáculo y seguir conduciendo por el camino hacia donde me dirigía? Do I have the capability of removing the obstacle? Tengo la capacidad de apartar ese obstáculo. And if I don't have the capability of removing the obstacle, then it means that I need to have a different course of behavior. Y si no tengo la capacidad de apartar ese obstáculo, eso quiere decir que tengo que cambiar mi comportamiento. It means this obstacle is a message from Krishna to make some big change in my life, or a small change, some kind of change. Eso quiere decir que ese obstáculo es un mensaje de Krishna para hacer algún cambio muy grande o alguna clase de cambio en mi vida. Then if I can remove the obstacle, is there going to be some kind of price or some kind of cost for doing that? Y si yo puedo mover ese obstáculo, ¿va a haber un precio, algo que yo tenga que pagar por moverlo? Will removing the obstacle be a good thing from a moral perspective?
apartar ese obstáculo va a ser algo bien hecho según la perspectiva moral from a spiritual perspective? y desde una perspectiva espiritual. Is it legal? ¿Es legal apartarlo? So if we have the capability to just remove the obstacle and keep on going, and the cost is not going to be very high, then that's what we should do. Si tenemos la capacidad de apartarlo para continuar hacia adelante y no nos va a costar muchísimo hacerlo, pues entonces sí lo tendríamos que hacer. So we're going to look now at obstacles where we can't do that. Ahora vamos a observar obstáculos que no podemos hacer eso, no los podemos apartar. Where either we don't have the ability to remove it, Porque una de dos, o no tenemos la capacidad para apartarlo, or removing it has a very high cost that we should not pay. o apartarlo va a suponer un precio muy alto que no tendríamos que pagar. So when I was a Gurukul teacher, I would teach young children how they should hold their pencil. Cuando yo era maestra del Gurukula, mostraba a mis estudiantes cómo tenían que sostener el bolígrafo. So if you hold your pencil like this, then you can write for a long time without your hand getting tired. Si utilizas el bolígrafo de esa manera, puedes utilizarlo durante mucho tiempo sin cansarte. But many children come at age 5 and they already have some bad habit about how they're holding their pencil. Pero hay niños que llegan a la escuela con 5 años y ya tienen muy mal hábito de cómo sostener su bolígrafo o lápiz. Maybe they're holding their pencil like this, A lo mejor lo sostienen así or some kind of crazy way. o de formas locas. So we used to have a little plastic device that fit onto a pencil. Y nosotras, los maestros de la escuela, solíamos tener una cosita de goma que encajaba en el bolígrafo o en el lápiz. And then it had little like grooves or ridges in it where your fingers would fit perfectly. Y tenía esa cosita de goma, tenía unas ondas, unos huecos donde encajaban perfectamente los dedos de los niños. So first we would just tell the children how to hold their pencil properly. Para empezar, les enseñábamos a cómo sostener el bolígrafo apropiadamente. And some of them would just do that. Y algunos lo hacían. But some of them, they had this bad habit for so many years. Pero otros tenían ese mal hábito de hacía ya muchos años. So then we would put this little plastic thing on the pencil. Y entonces a esos niños les poníamos esa cosa de goma o de plástico en el bolígrafo. And then the children usually didn't like it. Y a los niños no les gustaba normalmente. So how would the children get this plastic thing off their pencil? Y entonces, ¿cómo se las arreglaban los niños para retirar esa cosa de plástico de su bolígrafo? Of course, the way to get it off would be to use it. La forma en que se lo íbamos a quitar era si lo utilizaban. And then once they changed their habit, we would remove it. Porque luego cuando ya cambiaban su hábito, entonces se lo quitábamos. But sometimes the children would try to cheat. Pero a veces los niños nos intentaban engañar. They'd have two pencils, Tenían 2 bolígrafos. one that had the plastic thing on it and one that didn't. Uno que tenía la cosa de plástico y otra que no la tenía. And when the teacher was watching, they'd pick up the one with the plastic. And when she wasn't watching, they would use the other one. Y cuando la maestra les miraba, usaban el que tenía esta cosita de plástico y cuando no miraba, usaban el otro. Or they would just take it off and hope we didn't see. O lo quitaban esperando que no lo viéramos. Or they would push it up on the pencil and try to put their fingers over it. O lo subían hacia una parte más arriba del bolígrafo y ponían los dedos por encima. So the obstacles in our life that we cannot get rid of, they're just like this plastic thing on the pencil. Los obstáculos que nos encontramos en la vida, que no los podemos apartar, son como esa cosa de plástico del bolígrafo. Where Krishna wants us to respond to it in a particular way. Porque ahí es que Krishna quiere que respondamos de una forma en particular. So I'd like to look at a particular quote from Srila Prabhupada.
Quiero que miremos una cita específica de Srila Prabhupada. This is from purport from the 6th canto. I'm going to see it or shall I open it? I'll put it in the chat box. Because otherwise I can. Do you want to use the share screen, Mataji? No, I can open if you tell me which one. it's in the chat window. Okay. So this is from the 6th canto, chapter 4, verse 27 to 28 purport. Can you see it in Esto the chat es window? del Srimad Bhagavatam 6, 4, 27 y 28, el significado. Where Prabhupada says, being pleased with the devotee, the Lord turns all his material impediments into spiritual service. Estando satisfecho con su devoto, el Señor convierte todos sus impedimentos materiales en servicio espiritual. So the very thing that we think is a problem can become part of our Krishna consciousness. Así que la misma cosa que pensamos que es un problema puede llegarse a volver parte de nuestra conciencia de Krishna. So we're going to look at several strategies. I don't understand this, it shocks me. Good. So we're going to look at several strategies Vamos a observar diferentes estrategias where we can help Krishna turn our material impediments into spiritual service. para que Krishna convierta nuestros impedimentos materiales en servicio devocional. So the first is to change our behaviors or our thoughts or our attitudes. Lo primero es cambiar nuestro comportamiento, nuestros pensamientos y nuestra actitud. So I'm sure we're very familiar with the famous verse spoken by Lord Brahma. Estoy segura que estáis muy familiarizados con el primer verso del señor Brahma, Because it's quoted very often. porque se cita muy a menudo. And I've also put this in the chat window. También lo voy a poner en la ventana de chat. Tatenu kampam sukshamikshmano bujjana evatma kritam vipakam vidvak vapur bir vidanamaste jivete yo mukti pade sadaya bak. That if we simply wait for his causeless mercy and we go on suffering the reactions of our past misdeeds, offering you respectful obeisances from the core of our heart, that we become eligible for liberation because it's become our rightful claim. Mi querido Señor, aquel que constantemente espera tu misericordia sin causa, que se derrame sobre uno mismo y que siempre continúa sufriendo las reacciones de sus actividades, de sus errores pasados, ofreciéndote siempre respetuosas reverencias desde la profundidad del corazón, seguro que es elegible para la liberación, puesto que se ha convertido en su derecho. Un derecho. Yeah, so this is a very important verse. Este es un verso muy importante. That we understand that the reason that there's obstacles in our spiritual life is that we have rebelled against Krishna. Por lo cual comprendemos que el motivo por el cual tenemos obstáculos en nuestra vida espiritual es porque nos hemos rebelado contra Krishna. Even if we cannot identify some specific thing that we have done wrong. Incluso aunque no podamos identificar alguna cosa específica que hayamos hecho incorrectamente. In a general way, we have rebelled against Krishna. De una manera u otra nos hemos rebelado contra Krishna. And therefore, we have created all these actions and reactions that are causing us trouble. Y por eso hemos creado todas estas acciones y reacciones que nos están causando problemas. And so therefore, we simply have to wait. Y por lo tanto, simplemente tenemos que esperar. I mean, if we think of a material example, Si pensamos en un ejemplo material, suppose somebody takes some alcohol or some intoxicating drug. imaginaros que alguien toma alcohol o una droga que intoxica. And then they become very sorry. Y entonces se arrepienten mucho. Oh, this is causing me so much problems. Oh, esto me está causando tantísimo problema. But they have to wait for some time for the effects of the intoxication to wear off. Pero tendrán que esperar cierto tiempo hasta que el efecto de la intoxicación desaparezca.
So Srila Prabhupada compares our material reactions to unplugging a fan or turning off a fan. Y si la Prabhupada compara las reacciones al hecho de desenchufar un ventilador. So even though it's turned off, it's still spinning for some time. Aunque esté desenchufado o desconectado, continúa dando vueltas durante un cierto tiempo. So even if we've stopped our material activities, the reactions take some time to slow down. Así que aunque hayamos detenido nuestras actividades materiales, las reacciones tardan un poco hasta que desaparecen. But we take personal responsibility for our situation. Pero tomamos responsabilidad personalmente de nuestra situación. We don't blame Krishna. No culpamos a Krishna. And indeed, we become more devoted to Krishna. Y de hecho nos volvemos más devotos de Krishna. Then here's a quote that Radhanath Swami really likes. Aquí hay una cita que a Radhanath Swami le gusta muchísimo. This is from Krishna Book, chapter 89. Esto es del libro de Krishna, capítulo 89. That our greatness has to be estimated by our ability to tolerate provoking situations. Donde dice que nuestra grandeza se tiene que estimar por nuestra capacidad de tolerar situaciones provocativas. So tolerating doesn't mean that we're like, I'm tolerating this. Y tolerar no quiere decir que yo tengo que tolerar esto. Así a la fuerza. It means that we have a sense of detachment. Sino que lo que quiere decir es que tenemos un sentido de desapego. We neither have desire nor hatred towards our situation. Ni deseamos ni odiamos nuestra situación. We remain neutral. Y permanecemos neutrales. That means that we don't have very many material attachments. Y eso quiere decir que no tenemos muchos apegos materiales. Sometimes the behavior we have to change is our dealing with the devotees. A veces el comportamiento que tenemos que cambiar es nuestro trato con los devotos. And in this regard, we're going to look at a quote from Madhvacharya. Y en relación a esto vamos a observar una cita de Madhvacharya. This is in regard to Srimad Bhagavatam 11:12, verses 1 to 2. Esto es del Srimad Bhagavatam, canto 11, capítulo 12, versos 1 y 2. Where he says that if we offend the Lord's devotees and do not learn how to associate with them, Lord Vishnu will personally place barriers in our path so that we will not enter into his company. Si uno ofende a los devotos del Señor y no aprende a asociarse con ellos, el Señor Vishnu personalmente sitúa barreras o impedimentos en el sendero de tal persona para que no pueda entrar a la compañía o a la asociación del Señor. So our obstacles may be coming from our past sinful activities, Nuestros obstáculos pueden provenir de nuestras actividades pecaminosas del like pasado, the fan that is slowing down, como ese ventilador que va lentamente deteniéndose. and we just are patient and we continue to offer obeisances to the Lord. Y nosotros simplemente somos pacientes y continuamos ofreciendo reverencias al Señor. And our obstacles may come from the fact that we're offending the devotees. Y nuestros obstáculos pueden venir simplemente del hecho de que estamos ofendiendo a los devotos. Now, maybe what we really have to do is change how we're treating not only devotees, but anybody. ¿Retreating? How we are treating. Entonces simplemente lo que puede que tengamos que cambiar es la forma en que estamos tratando a los devotos y a otras personas. Maybe getting difficulty because we are causing difficulty to others. A lo mejor estamos en dificultades, nos encontramos con dificultades porque estamos causando dificultades a otros. So we may be getting a reaction to things we are doing now. Puede que estemos recibiendo reacciones a cosas que estamos haciendo ahora mismo. Srila Prabhupada says that one of the main differences between material consciousness and spiritual consciousness is how we view the happiness and distress of others. Srila Prabhupada dice, I lost the beginning.
Srila Prabhupada says that one of the main differences between material consciousness and spiritual consciousness is how we view the happiness of others. Prabhupada dice que la diferencia entre conciencia material y conciencia espiritual es cómo vemos a los demás, la conciencia de los demás. When other people are happy, am I happy at their happiness or am I sorry and envious? Cuando veo a una persona que está contenta y feliz, ¿me siento contenta de que esté feliz o me siento envidiosa? And when people are unhappy, do I try to help them or do I rejoice at their unhappiness? Y si la persona está infeliz, no está contenta, ¿la intento ayudar o me regocijo de que lo esté pasando mal? So I may be getting distressed because I am rejoicing at others' distress. Así que puede que yo me encuentre con sufrimiento por estar regocijándome de que otros estén sufriendo. So there's a very interesting quote that Prabhupada, it comes from a morning walk with Srila Prabhupada. Y esto viene de una caminata matutina de Srila Prabhupada, where he speaks about the fact that we cannot really do any harm to others, that whenever we try to harm others, we are actually harming ourselves. Dice que no podemos hacer daño a otros en realidad, sino que cuando estamos intentando dañar a alguien, a quien estamos dañando en verdad es a nosotros mismos. This is from Perth, Australia in 1975. Esto fue en Perth, Australia, en 1975. So I'll read the whole thing, then you can translate the whole thing. Prabhupada says, but you harm yourself because you are a rascal. You do not know what is your future. You do not harm others, but you are harming yourself. You do not know what you are and how you are harming yourself. You are such a rascal. You pose to be that you do not make any harm to anyone, but you are doing harm to yourself. You do not know what is the harm to yourself. You are such a fool. So what is the use of? Nobody can do any harm to anyone. Everything is going on nature's law, but you are doing yourself harm for your interest. You are such a fool. Pero tú te estás haciendo daño a ti mismo porque eres un sinvergüenza. No sabes cuál va a ser tu futuro. Tú no estás haciendo daño a otros, sino que te estás haciendo daño a ti mismo. Tú no sabes, you do not know what you are and how you are. Tú no sabes qué eres ni cómo estás y cómo estás haciendo daño a otros. Tú eres un sinvergüenza. Te pones como si fueras, you pose to be that you do not make. Tú te muestras como si no estuvieras haciéndole daño a nadie, pero estás haciéndote daño a ti mismo. Nate vidu suarta gatim navisnom. Tú no sabes lo que es el daño que te estás haciendo a ti. Tú eres un necio. Así que, ¿de qué sirve? Nadie puede hacer daño a nadie. Todo está siendo llevado a cabo por la ley de la naturaleza, pero te estás haciendo daño a ti mismo, a tu propio interés. Eres un necio. So Prabhupada is saying here that when we do harm to others, we cannot really hurt anybody beyond their own destiny. Aquí Prabhupada está diciendo que cuando estamos dañando a alguien, queremos hacerle daño a alguien, en realidad no podemos hacer daño a nadie en algo que esté más allá de lo que esa persona tiene destinado. So when we are harming others, the person we are really harming is ourselves. Así que cuando queremos hacer daño a alguien, a la persona que estamos dañando es a nosotros mismos. So these obstacles that come in our life may be that we are not dealing with others nicely. Así que estos obstáculos que nos encontramos en la vida es posible que nos estén viniendo porque no estamos comportándonos bien con otros. And therefore the person we are harming is ourselves. Y por eso la persona a la que le estamos haciendo daño es a nosotros mismos. All right, let's look at the next thing that we can do. Bueno, pues ahora vamos a observar lo próximo que podemos hacer, lo siguiente. We can increase our attachment to Krishna. Podemos aumentar nuestro apego por Krishna. We can realize when these obstacles and difficulties that come up, we can see that there's not really a shelter other than Krishna. Cuando vienen estos obstáculos y dificultades, podemos comprender que en realidad el único refugio es Krishna. Srila Prabhupada talks about this in his purport to the Bhagavad Gita 5:25.
Y si la Prabhupada habla de esto en su significado del Bhagavad Gita, capítulo 5, verso 25 en el significado. where Prabhupada says the real cause of one's difficulties in the hard struggle for life may be found in one's forgetfulness and his relationship with Krishna. Y donde dice, la verdadera causa de nuestras dificultades en esta dura esfuerzo por la vida, lo podemos encontrar en nuestro olvido de la relación con el Señor Supremo. So when other people cause us problems, we can remember only Krishna is our shelter. Y cuando otras personas nos causan problemas, podemos recordar que únicamente Krishna es nuestro refugio. When our bodies cause us problems, we can remember only Krishna is our shelter. Cuando nuestro cuerpo nos causa problemas, podemos recordar, solo Krishna es mi refugio. Not my body, not my mind, Ni mi cuerpo, ni mi mente es mi refugio. not other people, Ni otras personas, not my possessions. ni mis posesiones. And we can increase our attachment to Krishna. Y así podemos aumentar nuestro apego por Krishna. Also, difficulties can give us an opportunity to show Krishna that we are a real friend. Las dificultades también nos pueden proporcionar una oportunidad para darnos cuenta de que únicamente Krishna es mi verdadero amigo. We have an expression in English, I don't know how you can translate this. It means a fair weather friend, a person who is only your friend when things are going nicely. Feather, you said. Fair Oh, weather. fair. Weather, ajá. Una persona que es amiga nuestra cuando el tiempo va bien, cuando tenemos buen tiempo, cuando hay buen tiempo. A friend who is, they're only your friend when everything is nice. En otras palabras, que son tus amigos solamente cuando todo va bien. They say, laugh and the whole world laughs with you, and you cry alone. Didn't get it. When you laugh, the world laughs with you. When you cry alone. Cuando ríes, el mundo ríe contigo y cuando lloras, lloras tú solo. So we don't want to be that kind of a friend with Krishna. Así que no queremos ser esta clase de amigo con Krishna. That if Krishna, if everything's nice in our life, then we love Krishna, and when there's some problem, we go, now I don't love you anymore. En otro sentido, que cuando todo va bien, sí, me gusta mucho Krishna, y cuando las cosas no me van bien, pues no quiero saber nada de ti. Yes. So this is a chance to show Krishna that he can trust us. Así que las dificultades es una oportunidad para demostrarle a Krishna que puede tener confianza en nosotros. Srila Prabhupada writes about this in the purport in the 6th canto, chapter 9, text 40. Y si la Prabhupada escribe acerca de esto en el Srimad Bhagavatam, canto sexto, capítulo 9, verso 40. Even while suffering in the midst of difficulties, devotees simply offer their prayers and service more enthusiastically. In this way, they become firmly fixed in devotional service and eligible to return home back to Godhead without any doubt. Incluso cuando están sufriendo en medio de dificultades, los devotos simplemente ofrecen oraciones y servicio con más entusiasmo. De esta manera se fijan firmemente en el servicio devocional y se vuelven elegibles para regresar al hogar de vuelta a Dios sin duda alguna. Then we can also respond to obstacles by taking more pleasure in Krishna's happiness than an arrangement for our happiness. Y también podemos solucionar nuestros problemas sintiendo más felicidad de darle felicidad a Krishna más que intentar solucionar nuestros problemas. Srila Prabhupada explains that this was the mentality of Lord Jesus Christ, who took many difficulties to preach the glories of the Lord. Y si la Prabhupada dio el ejemplo del Señor Jesucristo, quien aceptó muchísimas dificultades para expandir el mensaje del Señor. Or Lord Nityananda, who took so many difficulties to preach to people like Jagai and Madhai. O el Señor Nityananda, que aceptó tantísimas dificultades para predicar a personas como Jagai y Madhai. And he was thinking, simply, how can I make Krishna happy? Y pensaba, simplemente, ¿cómo puedo hacerle feliz a Krishna? And I think, actually, these difficulties simply mean that I can show more love to Krishna. Y esas personas piensan, todas estas dificultades son oportunidades para mostrarle más amor a Krishna.
So there's an example given in the Nectar Devotion by Rupa Goswami, Y en el Néctar de la Devoción, Srila Rupa Goswami nos da un ejemplo. where he says, once there was a cowherd boy named Vrishabha who was collecting flowers from the forest to prepare a garland to be offered to Krishna. But the sun reached its zenith, its height, and although the sunshine was scorching hot, Vrishabha felt it to be like the moonshine. That is the way of rendering transcendental loving service to the Lord. When devotees are put into great difficulties, even like the Pandavas, they feel all their miserable conditions to be great facilities for serving the Lord. Una vez había un pastor de vacas que se llamaba Vrishabha y estaba recogiendo flores del bosque para hacerle una guirnalda y ofrecérsela a Krishna. El sol alcanzó el cenit y aunque el sol era abrasador, muy caliente, Vrishabha sentía como si fuera la luz de la luna. Así, de esa manera, ofreció servicio devocional amoroso al Señor. Cuando los devotos son puestos en grandes dificultades, como por ejemplo los Pándavas, ellos sienten que todas esas condiciones miserables son grandes facilidades para servir al Señor. All right, now we've looked at the way that a devotee can respond to obstacles. Ahora vamos a observar la forma en que los devotos pueden responder o reaccionar ante los obstáculos, Can do. lo que podemos hacer. Now we're going to look at what the materialistic people usually do. What did you say before? Because it cut We off. looked at what the devotee can do. Now we're going to look at what materialistic people usually do. Hemos mirado lo que puede hacer un devoto y ahora vamos a observar lo que pueden hacer las personas materialistas, lo que harían los They materialistas. usually think, let me try to smash this problem and destroy it and get it out of the way. Lo que ellos piensan, los materialistas, voy a destrozar este obstáculo y lo voy a retirar de en medio. Let me try to get rid of the people who are causing me trouble or change them. Voy a acabar con las personas que me están causando estos problemas o si no puedo quitarles, los cambiaré, reemplazaré por otros. Let me change the whole situation. Voy a cambiar toda la situación. And if I can't do that, then I just say that I'm a poor victim. Y si no lo consigo, simplemente diré, bueno, soy una pobre víctima. Nobody has trouble as great as I have. Nadie tiene unos problemas tan grandes como los que tengo yo. Nobody can understand me, Nadie me puede comprender. or, you know, some way that we are simply lamenting. Alguna forma de lamentarnos. And even though we are practicing devotees, we might fall into this materialistic way of thinking. Y aunque seamos devotos que estamos practicando, podemos caer en esta forma de pensar. So let's go back and summarize what we've talked about, and then we can have time for questions. Ahora vamos a ir hacia atrás, vamos a resumir lo que hemos hablado y luego tendremos unos minutos para preguntas. First, we want to see, is there some simple external solution that we can make to the problem? Primero, queremos ver si hay unas soluciones simples, externas, para solucionar los problemas. Do I have the capacity to fix this? ¿Tengo la capacidad para ajustarlo? If I have the capacity, will it be something that is good morally, spiritually, and legally? Y si la tengo, ¿habrá un resultado que sea bueno moralmente y legalmente? Y otra cosa más. If I can't fix it, then I take certain strategies. Si no lo puedo ajustar, entonces hago alguna estrategia. What do I need to change in myself? ¿Qué necesito cambiar en mí mismo? Maybe I need to change the way I understand things or the way I think. A lo mejor tengo que cambiar la forma en que comprendo las cosas o la forma en que pienso. Maybe I need to change my behavior. Tengo que cambiar mi comportamiento. Maybe I need to change my attitude toward the people or toward the circumstances. Tengo que cambiar mi actitud hacia la gente o la circunstancia. Maybe I need to change how I treat others. Tengo que cambiar la forma en que trato a los demás. Maybe I've been taking the wrong shelter. A lo mejor he tomado un refugio equivocado.
Maybe I need to learn how to love Krishna unconditionally and not only when it's pleasing. A lo mejor tengo que aprender a servir a Krishna incondicionalmente y no solamente servirle cuando es algo satisfactorio. And maybe I need to take pleasure in Krishna's happiness instead of my own. Y a lo mejor tengo que centrarme en la felicidad de Krishna en vez de en la mía propia. And then all of these material impediments will become part of my spiritual service. Y entonces todos esos impedimentos materiales se convertirán en parte de mi servicio devocional. So we have time for some questions. Wow. Ahora hay tiempo para preguntas. So you can write them in the chat window or you can also speak Which them. was the last point you mentioned? Last point. Take pleasure in Krishna's pleasure rather than just my own. Bueno, pues ahora hay espacio para preguntas. Si tenéis alguna pregunta. Sí, el que tiene alguna pregunta puede habilitar su micrófono, ustedes mismos pueden hacerlo o pueden escribir en la casilla o pueden levantar la mano. I have a question. Okay. Hare Krishna, Urmila Mataji, Dandavat Pranam. Dandavat Pranam. Many thanks for your lecture. Thank you. So I got this question from someone from the Argentinian Yatra. I think it's not necessary to mention the name if you agree to that. Sure, that's So, okay. So the question is as follows. Without a doubt, one of the heaviest tests for a sincere devotee is that of the fall down, or without reaching the fall down, to see that his guru is deviant or acting inappropriately. his guru is what? Is deviant or acting not in a proper way. Mm. In our movement, this is a taboo, and a taboo subject. And as far as I know, devotees are not instructed on how to deal with these situations that have occurred in the past and will surely continue to occur in the future. What would be your advice on the proper attitude which should a sincere disciple adopt in the face of not proper behavior, deviation, or fall down of his spiritual master? He also quotes Srila Bhaktivinoda Thakur saying in his lecture, the Bhagavata, that the truth must be considered as absolute in its origin, but that it necessarily becomes an error when passing from hand to hand. Because of this, he emphatically recommends us to be careful and go directly to the source, to God, in search of the truth, warning that, I quote literally, we have the full freedom to reject the erroneous instruction that is not sanctioned by the peace of our conscience. Thus, putting the voices of our consciousness about the instruction of the spiritual master, Bhaktivinoda Thakur himself disagreed and abandoned his spiritual master. We would like to know your vision on these issues. Oh my, can you translate that, please? Yes. Sin dudas, una de las pruebas más pesadas para un devoto sincero es la caída o sin llegar a la caída, el ver que su guru está desviado o actuando de forma inapropiada. En nuestro movimiento este es un tema tabú y hasta donde sé, no se instruye a los devotos acerca de cómo lidiar con estas situaciones que han ocurrido en el pasado y seguramente seguirán ocurriendo en el futuro. ¿Cuál sería su consejo acerca de la actitud apropiada que debería adoptar un discípulo sincero ante la conducta inapropiada, desviación o caída de su maestro espiritual? Srila Bhaktivinoda Thakur dice en su conferencia El Bhagavata que la verdad debe considerarse como absoluta en su origen, pero que necesariamente se convierte en error al pasar de mano en mano.
Debido a esto, él nos recomienda enfáticamente ser cuidadosos e ir directamente a la fuente, a Dios, en busca de la verdad, advirtiendo que, cito literal, tenemos la plena libertad de rechazar la instrucción errónea que no es sancionada por la paz de nuestra conciencia, poniendo así la voz de nuestra conciencia por encima de la instrucción del maestro espiritual. El propio Bhaktivinoda Thakur tuvo desacuerdos con su maestro espiritual y lo abandonó. Nos gustaría conocer su visión acerca de estos temas. Well, everything that the Guru instructs has to also be in accord with the Shastra. Todo lo que nos instruye el maestro también ha de estar en consonancia con el Shastra. So if the Guru is not instructing in Shastra, according to Shastra, then the Acharyas say that we can go to the Guru and try to correct the Guru. Si el Guru no está dando instrucciones según el Shastra, entonces el Shastra dice que podemos acercarnos al Guru y decirle lo que no es correcto. If that is not possible, then we should take the Guru's permission and get instruction elsewhere. Y si no lo podemos hacer, entonces le tenemos que pedir permiso a ese Guru y tomar guía de otra persona. However, we're only supposed to have one Diksha Guru for our mantras. Pero se supone que solamente debiéramos tener un Diksha Guru que nos da el mantra. So if the person who gave our Diksha mantras was a Vaishnava, even if they are not of the highest caliber, we do not take the mantras again. Así que si el devoto que nos dio la iniciación, los mantras de iniciación, es un Vaishnava, aunque esté desviado, no deberíamos volver a tomar iniciación. We only take the mantras again if we got the mantras from a guru who's not a Vaishnava. Solamente podemos volver a recibir los mantras si el guru que nos los dio no era Vaishnava. We should be careful, though, that we don't always put our own opinion above the instructions of the guru. Pero también tenemos que ser cuidadosos de que no estemos poniendo nuestra propia opinión por encima de la opinión del guru. Then we are just being our own guru. Porque entonces nos convertimos en nuestro propio guru. So both things have to be there. Así que ambas cosas tienen que estar ahí. Because rejecting the guru is very serious. Porque rechazar un guru es algo muy serio. So we should only do that if the guru is violating Shastra. Así que solo tenemos que hacer eso si el guru está violando el Shastra. And cannot be rectified. Y si a ese guru no se va a poder rectificar. Okay, we have a question in the chat window. Hay otra pregunta en el chat. Okay, so Murari Devidasi, she says, what does it mean? ¿Lo ibas a traducir tú, Mahapremada? ¿O quién lo traduce eso? ¿Lo traduzco yo? What does it mean? Persons who are close to us that are provoking anxiety and how to react favorably to Krishna. Well, the anxiety is within our own mind. La ansiedad está dentro de nuestra propia mente. They cannot provoke anxiety unless there is already anxiety within us. Nadie nos puede provocar ansiedad a menos que la ansiedad la tengamos ya de antemano dentro de nosotros mismos. Like if you are carrying a cup of orange juice. Como si tú llevas un vaso de zumo de naranja. And somebody bumps you. Y alguien te da un golpe. Then it is orange juice that spills. Entonces lo que se va a caer va a ser zumo de naranja. If you're carrying a glass of milk and somebody bumps you, then milk will spill. Y si tú llevas un vaso de leche y alguien te da un golpe, lo que se va a caer va a ser leche. So how we react to other people's difficulty depends on what we are carrying in our cup. Así que la forma en que reaccionamos cuando alguien nos provoca, todo depende de qué es lo que tenemos dentro de nuestro vaso. So the meaning is Krishna is showing us what is within our own consciousness. El significado de esto, de esta dificultad que se nos presenta, es que Krishna nos está mostrando lo que tenemos dentro de nuestra propia conciencia. By having somebody bump into us, we can understand what is in our own consciousness. Cuando alguien se pone en mi camino, nos da un golpe, puedo ver lo que tengo yo dentro de mi propia conciencia.
Are there any other questions? Yes, she says also how to respond favorably to Krishna. Change what's in your own consciousness. Huh? Change what is in your own consciousness. Lo que tengo que hacer es cambiar lo que yo tengo dentro de mi propia conciencia Put Krishna there. y poner a Krishna en mi conciencia. Does anyone else have a question? ¿Alguien más tiene otra pregunta? Sí, Hare Krishna. Hare Krishna. Primeramente, muchas gracias, Madre Urmila, por la clase muy linda. Gracias, Madre Mahalakshmi. Muchas gracias. Gracias, Madre Mahalakshmi, por traducir. Un gusto volverla a ver. Muy agradecida. Y mi pregunta es la siguiente. ¿Hasta qué punto puede ser un obstáculo nuestro falso ego sutil en nuestro servicio devocional? And En el momento. up to what point me he perdido. ¿Hasta qué punto puede ser un obstáculo el qué? Nuestro ego falso sutil. Our own false ego, subtle false ego, up to what point can be that an obstacle? For what? ¿Para qué? En nuestro servicio devocional, porque al cantar nuestras rondas, sentimos que cantamos muy bien nuestras rondas. Al hacer un servicio, sentimos que nosotros somos los ejecutores. ¿Cómo podemos cambiar esta mentalidad dentro de nosotros mismos? So in our devotional service, because when I am chanting, I think I am chanting very nicely my japa. When I am doing devotion, some service, I am doing such a good service. So how to change the vision, because one has the tendency that I am the one who is doing. Well, so many times we try to do something nice and it doesn't work. Muchas veces intentamos hacer algo bien y no funciona, no sale. We can remember that without Krishna's grace, we can't do anything. Podemos recordar que sin la gracia de Krishna no podemos hacer nada. Or say, oh, I'm chanting very nice japa today. Thank you, Krishna, for letting me chant such nice japa. Puedo estar cantando muy buen japa. ¡Ay, qué buen japa estoy cantando! Entonces inmediatamente le decimos a Krishna, muchas gracias, Krishna, por dejarme cantar este japa tan bien cantado. I'm doing such nice service. Thank you, Krishna, that I'm doing such nice service. Y si hago un servicio que ha salido muy bien, muchas gracias, Krishna, por permitirme hacer este servicio tan bien hecho. So I need to end now. I have something else to go to. Thank you very much for this opportunity. Y lamentablemente se tiene que marchar porque tiene otro servicio. I wanted to thank Mahapremada because she did such a big endeavor, because she didn't have this platform of Zoom, and she got the idea, we have to show this, we have to broadcast this class through Zoom, not simply because they had other systems. So I want to thank Prema Rupa Prabhu. Thank you very much. Because I'm useless. I'm Thank you useless. so much. Okay. Thank you very much. Muchas gracias. Hare Krishna Mataji. Jai. Jai. Jai Haribol. Hare Krishna. Thank you, Babuji. Thank you, Madre. Gracias por ocuparme el servicio. Hágale. Gracias, Madre Maha. Hare Krishna. Gracias a todos por la Gracias, Mahalakshmi. Hare Krishna. Hare Krishna. Muchas gracias.